no apaguen sus pantallas. Y ahí vamos a comenzar con la fabricación artesanal de los colores al pastel. Y esto que les puede servir siempre en determinado momento que no tengamos, podemos conseguirnos los materiales para preparar. La práctica precisamente después de la clase de hoy va a ser que en la medida de las posibilidades se consigan estos materiales y ustedes puedan practicar y experimentar el preparado de sus propios pasteles. ¿Ya? ¿Qué se necesita para esta fabricación? Se necesita agua, se necesita como aglutinante, habíamos creo conversado la otra vez, cola blanca de carpintero, la cola blanca que conocemos, o cola, la cola que usamos para imprimación, esa colita disuelta, también se puede usar eso. Luego se puede usar un pedazo de vidrio o un azulejo para poder trabajar sobre eso la forma del pastel. Y también podemos utilizar un pequeño envasito que nos ayude a medir los pigmentos. En este caso, si ustedes se acuerdan, antes los rollos de películas de antes para sacar fotos venían en unos especie de frasquitos pequeños, transparentes o negritos. Esa medida, algo de esa medida también pueden conseguirse. Eso no, que es 35 mm de medida. Esa chiquitita nos va a servir para ir midiendo nuestros pigmentos y preparar. Una espátula y puede ser un cartón duro, 2 láminas o también unos trozos de madera delgado que nos van a ayudar como para hacer una especie de rodillo para dar forma al pastel, como vamos a ver en el video. Ya, esos serían los materiales básicos para la preparación, obviamente más el pigmento que les he dicho, ¿no? Pigmentos puros que supuestamente tenían que haberse conseguido para el anterior semestre para preparar nuestras diferentes técnicas, tanto para el temple como para el fresco, inclusive para el óleo. Teníamos que haber conseguido estos pigmentos para preparar nuestro material. ¿Ya? Esos mismos pigmentos nos sirven para hacer estas barritas de pastel. ¿Qué más? El aglutinante es importante que sea una cola muy sueltita, bien disuelta. Ya tanto se usan la cola blanca de carpintero o la cola que les he dicho que usamos para imprimir bastidores, tiene que ser muy, muy sueltita, muy disuelta, para nada espesa, bien aguadita, lo más aguado posible. Porque solo nos va a servir para adherir un poco las partículas de pigmento. Pero recordemos que habíamos hablado que si le ponemos mucho aglutinante, la barra nos sale muy dura. Y si le ponemos muy poco o nada, muchas veces resulta mejor, aunque la calidad se deshace más fácilmente, pero nos queda el color y se puede trabajar inclusive de una mejor forma para expandir sobre el color sobre el papel. ¿Ya? Entonces, tratemos de que sea muy poquita la cantidad, muy disuelta de aglutinante que pongamos, solamente para que nos ayude a compactar un poquito más las partículas del pigmento. El problema del pastel es que no se puede preparar a veces un único aglutinante para todos los colores. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos colores son un poco más gruesa su textura, de otros es más fina, pero también su composición química es diferente. Y esto muchas veces hace que no siempre el mismo aglutinante tengamos que usar para uno u otro color. En ese caso, muchas veces nos resulta mucho mejor trabajar solamente con agua, hacer nuestra masita solo con agua, como también vamos a ver en el ejemplo del video. Bien, después la fase de la confección misma de las barritas es sobre esta superficie que les digo, ¿no? Ya sea de vidrio o de azulejo, mejor, un pedazo de azulejo, un pedazo de cerámica, es mejor trabajar ahí. Ahí, después que se hace una masita, una pasta, recuerden que el nombre de pastel viene de ahí, de esa pastita que se forma del agua con el pigmento. Una vez que ya sea manipulable, ¿no? Podemos trabajar con guantes también o simplemente con la maderita que vamos amasando ahí en la mesa, sobre el azulejo.
ahí podemos ver que su consistencia ya no esté pegajosa. Al iniciar mezclamos con la espátula, luego podemos manipular con las manos, pero con guantes previamente, ¿no? Recuerden que muchos de estos pigmentos son tóxicos, entonces eso vamos trabajando así hasta obtener una pastita, una masa ya manipulable y vamos dándole forma con la maderita sobre el azulejo. Es muy, muy sencillo, ¿no? Más o menos la consistencia que vamos a obtener es como de una plastilina, una masita como de una plastilina, y allí vamos, de allí es ya muy fácil darle la forma si queremos más cuadrada, si queremos más redondeada, inclusive podemos agarrar pedazos de ese film, papel film, ¿no? Agarrar en nuestra mano la masita entre papel film o bolsa plástica nada más y ahí darle una forma de choricito, ¿no? En la mesa, terminar por enrollarlo biencito, sacar y dejarlo así secar, ¿no? Una vez que esté bien seco, también cada uno ve el tamaño que quiere realizar, puede cortar qué tamaños quiere, más chicos, más grandes, y después simplemente se procede al secado. El modelado puede ser así como forma de churros, ¿no? Esos choricitos que les digo, como cuando hacemos la cerámica así por rollos, de la misma forma, ¿no? Y vamos cortando los tamaños, dejar secar sobre el mismo azulejo o sobre un cartón, que para eso eran los cartones también. Sobre los cartones yo voy dejando secar, no los manipulo hasta que se sequen completamente. En unos 2 días, 3 días habrá terminado de secar estas barritas. En la mezcla de colores, si digamos me he conseguido 5 colores, yo puedo hacer mezclas entre estos colores. Si tengo el polvo blanco de zinc o de titanio, más eso, ¿no? Voy aclarando algunos tonos, haciendo todas las mezclas que yo quiera para obtener la variedad de colores que necesite. Entonces fabrico mis pastelitos y también vamos a ver en el video cómo se pueden hacer su cajita de pasteles para ir guardándolos entre esponjas, ¿no? Es mejor guardarlos así porque así se conservan y no se van mezclando los colores y eso nos puede durar una cantidad ilimitada de tiempo. Y la calidad de estos pasteles artesanales que obtengamos no tiene nada que envidiar a los pasteles más finos que nos compremos además a precios caros en una tienda. ¿No? Yo quisiera que todos experimenten esta preparación de sus pasteles, que como les había dicho, el tener un stock de pasteles en nuestro taller es pensar siempre a futuro. Ustedes ya son prácticamente artistas profesionales, ya les falta poco para acabar y es bueno tener en el taller todo tipo de materiales de pintura para cualquier momento que necesitemos hacer algún trabajo. Ya de eso se trata la materia de técnica de materiales, que además ustedes investiguen, que además se provean de materiales, que sepan cómo se preparan los diferentes procedimientos, las diferentes técnicas en el área de la pintura. Bien, después les decía que para hacer esta gradación de colores, nada más es mezclar. Con el blanco, por ejemplo, y tengo un pigmento rojo, yo puedo hacer unos 4, 5, 6, 7 tonos diferentes de pastel, ¿no es cierto? Desde el rojo puro hasta el rosa más suave puedo trabajar, nada más haciendo mis mezclas. Y lo mismo con cada color. Y luego intercalando entre complementarios, por ejemplo, puedo mezclar un rojo con un verde pigmento, igual los que vaya obteniendo ahí me va a dar una escala de grises, diferentes tonos de pastel. Entonces, me gustaría mucho que hagan esta práctica, yo se las voy a dejar escrita en la plataforma, pero para esto les voy a dar 2 semanas. ¿Ya? Voy a ponerles de fecha 2 semanas para que ustedes se consigan sus pigmentos y vayan armándose toda una gama de colores. Ya la tarea va a consistir en que ustedes van a sacar fotos a su proceso, desde que van haciendo su mezcla de color hasta el pigmento, el pastelito terminado ya seco y las cantidades de colores que han obtenido a través de sus mezclas. ¿Ya? Por favor, este ejercicio de práctica de nuestro propio material es muy importante para un artista. Entonces, les voy a dejar esa tareita ya escrita al final de la clase y en la plataforma. Bien, entonces vamos a ver el video
un ratito, es bien corto el videíto, pero muy útil, muy práctico y ustedes lo van a poder cuantas veces, lo van a ver cuantas veces necesiten en la plataforma. Estoy poniendo compartir pantalla, aquí está. Están viendo, ¿no? Ahí va. Materiales que te harán falta para hacer el pastel. Un azulejo o cristal, 2 espátulas, pigmento en polvo, agua, cúters, 2 tablas de madera y una jeringuilla. Materiales que te harán falta para hacer la caja. Una sierra de metales, espuma aislante, estuche de madera y papel de lija. Hay pasteles duros, medios y blandos. Los mejores para pintar son los blandos, los que te vamos a enseñar a hacer, y son tan buenos como los comerciales. Empezamos depositando pigmento puro y agua sobre el azulejo. Lo amasamos. Y vamos añadiendo agua poco a poco para conseguir la consistencia adecuada. Un ratito explicándoles aquí. Ahí dice agua solo, ¿no es cierto? Que es para obtener los pasteles más blandos y que tengan su intensidad de color más fuerte, pero el aglutinante lo utilizamos en vez de agua. Ya en lugar de ponerle solo agua, nuestro aglutinante, nuestra colita ya estará ahí disuelta en muy poca cantidad en el agua y es eso lo que vamos añadiendo. Te queda un líquido, añade pigmento. Cuando ya lo tengas, separa la mitad de la masa. A esta le vamos a añadir un color para obtener un matiz diferente. En este caso, más oscuro. Cuando veas que puedes mover la masa sin que se pegue, es el momento de darle forma. Con la ayuda de una madera le das forma. Prueba con otras mezclas de colores. Es importante para evitar grumos amasar bien. Para dar forma a los pasteles, también puedes utilizar una jeringuilla. Córtala por un extremo. Las más delgadas jeringuitas, ¿no? Las de 5 ml nos pueden servir para armar nuestras barritas de pastel con un poco más de forma. Introduce la masa y comprime para que ésta quede homogénea. Sigue introduciendo hasta el final y comprimiendo. Y ahora solo tienes que presionar el émbolo y obtienes tu pastel.
Para hacer el estuche, en tiendas especializadas, compra una caja para pasteles. Coge espuma aislante y córtala a la medida de cada espacio. Con una sierra de metal, ves dando forma a los huecos de los pasteles. Comprueba que son suficientemente profundos. Acaba de redondear con una liga. Ya puedes completar tu caja. Bien. Ya. Tenemos un poco más de tiempo. Vamos a intentar, en cuanto se corte, retornar, por favor. Ya tenemos ahorita 8 minutos 50. Vamos a continuar. Pero como habrán visto, es muy sencillo preparar nuestros propios pasteles. Ya han visto, lo ha hecho solo con agua. Si nosotros queremos un poquito de aglutinante, ponerle bien aguadito junto al agua, lo utilizamos. Y en 2 semanas veríamos nuestros resultados. ¿Qué les parece? Vamos a hacer nuestra propia cajita, ¿ya? Y luego van a comparar la intensidad de esos colores con la intensidad de los pasteles que ya tiene. Ya he podido ver algunos trabajos, ya vamos a comentar luego al respecto. Vamos a continuar. Vamos a terminar esta parte de las barras secas, hablando un poco sobre los tipos de barras secas que existen. Habíamos visto algo en la anterior clase, ya dentro de los procedimientos, aparte de la pintura al pastel, es importante que nombremos algunas otras técnicas que habitualmente han sido asociadas más al dibujo que a la pintura, ¿no? Pero es importante que entendamos que al utilizar estos otros tipos de barras secas podemos obtener una gran riqueza, muchos matices también que nos pueden ayudar a resaltar el verdadero sentido pictórico del trabajo que vamos a realizar. En el caso del carboncillo, por ejemplo, que se ha venido utilizando desde épocas muy antiguas, desde las cavernas inclusive, porque lo que se encuentra allá es que el primer material que utilizaban para poder trabajar en estas paredes de las cavernas eran las barras secas de carbón quemado, de troncos de diferentes árboles que ellos que empezaron a quemar y obtenían sus barritas. Por ejemplo, estas de sauce, como están viendo ahí, las de carbón de sauce son tronquitos así chuecos, ¿no? Porque es la forma de los tronquitos que han sido un poco lijados para la venta, pero son muy livianos y su pigmento es muy intenso, como pueden ver, ¿no? Estas barritas de sauce que también hoy en día las venden así en nuestras tiendas de arte y en diferentes grosores, como pueden ver. Aquí está una mucho más gruesa, ¿no? Ya posteriormente esto se ha ido industrializando de manera que se obtienen unas barras ya más compactas, más rectas inclusive, ¿no? Para venderlas en cajas. Y el carboncillo viene en realidad así en diferentes formas, en cajas especialmente armadas para este fin, o inclusive aquí ya en barras mucho más compactas, como ustedes pueden ver aquí, carboncillo.
¿no? ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para, si estamos pintando con pastel, podemos combinar tranquilamente con Profe, el negro del carbón. ¿Sí? perdón, profe, no está encendida tu cámara. Yo no estoy viendo nada. Ah, perdón, la he cortado para el video. Perdón, les estaba mostrando aquí estas barritas. Yo segura de que les estaba mostrando. Aquí está. Estas barras, ¿no? De sauce que les decía, que pueden venir así en bolsitas de diferentes grosores, vean así torciditas son porque son barras de sauce, y el pigmento les decía, miren cómo mancha, ¿no? Es muy, sabemos que el carbón es así, muy suave, nos mancha todo, pero se puede combinar perfectamente con la técnica del pastel, el carboncillo. Armoniza completamente, no hay ninguna diferencia, podríamos decir prácticamente. Vienen en cajas de diferentes clases los pasteles, les decía, en cajitas, ¿no? Así vienen las barras de sauce de diferentes grosores, o también vienen en esta forma, ¿no? Todos estos son carboncillos que yo tengo en barras, carboncillos. Ya todos son carbones. Entonces, se puede combinar perfectamente y eso también va con la personalidad ya de cada artista y el trabajo, o el carácter o lo que ustedes quieran mostrar, el poder combinar pasteles, carboncillos, el resaltar sus líneas de dibujo, por ejemplo, en sus pinturas, también se puede hacer esto perfectamente, como lo han hecho muchos artistas. Y les pongo el ejemplo de Edgar Degas, que hemos visto la anterior vez, que es un artista que ha trabajado muchísimo el pastel. Él tiene líneas contorneadas en muchas de sus pinturas a través del uso del pastel. El mismo Toulouse-Lautrec trabajaba de esta forma, ¿no? Delineando dibujos muchas veces con ayuda de los pasteles, de los carboncillos. Otro artista que dio mucha importancia a la línea y la forma es también Henri Matisse, que tenían mucho interés en plasmar sus movimientos en sus figuras de sus pinturas, por tanto utilizaban carboncillo para resaltar estos movimientos. También se puede utilizar otros tipos de carboncillo, porque no es solo estos, hay carboncillos de sauce, los gruesos y delgados que ya les he mostrado. Hay carboncillos más duros y más blandos también, las barras de carbón, y esto hemos dicho que siempre va a depender de la cantidad de aglutinante. Cuando un material, pastel o carboncillo que viene en lápices muchas veces es más duro o más blando, va a depender, ya sabemos, de cuánto aglutinante le habrán puesto para su preparación. En el caso de los lápices de carbón, hay esa variación entre desde el 6B, ¿no? O sea, igual, conocemos esto, 4B, HB, H, inclusive hay carboncillos bien duros, del tipo H, lápices de carbón, con los cuales podemos trabajar líneas generalmente y ya no se puede hacer difuminados con estos carbones que son muy duros, igual que en el caso de los lápices. Los papeles para el carboncillo se puede usar desde los más lisos, pero también se puede, para los que son carbones más duros, pero también se puede utilizar los más blandos, como los papeles, los más rugosos, diré, los más texturados, como los papeles para el pastel que habíamos visto. Tanto para mancha como para línea, los pasteles siempre son una buena forma, una buena técnica a la cual podemos recurrir en los diferentes trabajos que tengamos que hacer, conseguir efectos, etcétera, o trabajar, como vamos a ver un poquito más adelante en las prácticas con encáustica, trabajar dibujos con carboncillo, con sanguinas y conte, y encima ponerle unas capas de cera virgen, transparente sin color, o podríamos ponerle un color muy transparente también, nos deja una textura de acabado satinado muy hermoso en los trabajos. Ya vamos a experimentar con esto, les decía, la anterior clase. Después, dentro de las barras secas también están los lápices de grafito que ya conocemos y utilizamos para dibujar generalmente. Estos lápices también conocemos su gradación, les he pasado en el anterior semestre una gradación de un listado de diferentes grosores, blandos y duros también, dependiendo de la letra. La H siempre es dureza,
¿no? En todos los lápices, si tiene H con otras letras, es dureza. Los que tengan B significa que son lápices más blandos. También hay lápices diferentes en los grafitos, como los hexagonales, los redondos, lápices portaminas, lápices más grandes hexagonales, lápices de mina regular para bocetos, barras de grafito también para poder ya hacer valoraciones, etcétera, en espacios más grandes. Vienen en diferentes formas los grafitos, ¿no? Y eso ya lo han debido experimentar en sus trabajos en dibujo durante todo el tiempo de carrera en la academia. Para soportes para el papel, para el grafito generalmente usamos papeles que sean blancos o colores claros, ¿no? El grafito sobre papeles oscuros no resalta, no se nota mucho, ¿no? Especialmente si son bien oscuros. Entonces, generalmente se trabaja sobre papel